Caso Franco Casco. Son días claves, por el juicio contra 19 policías en Santa Fe. Se define el caso que arrancó en 2014 tras la desaparición forzada y muerte de este joven de 20 años que tanta repercusión, pedido de justicia, marchas en tribunales llevó. Así que con este tema, Marcos Vizcarra, te doy la bienvenida para que nos des las últimas señales del caso. Buen día. Hola Gustavo, ¿cómo te va? Buen comienzo de semana para todos. Decías días claves porque claro, ha comenzado el juicio en tribunales federales por este caso tan resonante, que lamentablemente no fue el único de estas características que tiene como protagonista la policía de la provincia de Santa Fe, o que lo tuvo, y jóvenes vinculados a la nocturnidad en la ciudad. Para poner en tiempo y en espacio, Franco Casco, que venía a Florencio Varela, Rosario, un joven de 20 años, que fue detenido ya por el año 2014, octubre del 2014, en la seccional de policía, la comisaría número 7, una comisaría con un historial bastante sospechoso, por cierto, y apareció horas más tarde sin vida flotando en aguas del río Paraná. Esta causa, que ha sido de aquel entonces, el 2014, hasta hace algunos años, una metodología de parte de la policía de la provincia de descartar cuerpos y tirarlos al río, ha empezado la semana pasada con su instancia de juicio oral y público en los tribunales federales. Gustavo, tuvo en primera instancia 30 policías implicados. Finalmente se sentaron en el banquillo de los acusados a 19 policías por esta desaparición forzada de persona, seguido de muerte, y por eso tuvo resonancia o eco o trabajo en los juzgados federales y no en la justicia provincial. Y además es un caso que ha sido muy particular porque, por ejemplo, el año pasado fue el propio gobierno provincial quien denunció que para la defensa de muchos de estos policías que hoy están acusados se usaron fondos públicos para la defensa de los acusados por encubrimiento. Ha tenido una pata política bastante interesante este caso, del cual además la provincia de Santa Fe es querellante. Se espera para los próximos días una definición para saber finalmente la condena para estos 19 policías de la provincia de Santa Fe, que van a ser juzgados en los próximos días en los tribunales federales de la ciudad de Rosario. Y reflejaremos la evolución de este caso con testimonios protagonistas de este juicio. Te llevo, Marcos, a otro tema. Que haya caído el presupuesto, que no se haya sancionado en el Congreso, es un duro golpe, ¿no?, para fondos que debía recibir Santa Fe, que estaban ya consensuados. El primer tema serio que tuvieron que debatir oficialistas y opositores en el Congreso de la Nación fracasó, Gustavo. El Gobierno Nacional está evaluando por estas horas una extensión del presupuesto actual para todo el año 2022. No va a ser la primera vez. Recordemos que Alberto Fernández en su primer año de gestión funcionó con una extensión del presupuesto producto de la pandemia y de las sesiones virtuales. Sí. Este año sí tuvo presupuesto aprobado en el Congreso. El que viene es muy probable que tenga un funcionamiento del Estado con una extensión por decreto de lo que ha sido los recursos del Gobierno Nacional del Estado para su funcionamiento durante este 2021. Gustavo, arrancabas este resumen de noticias con las palabras del gobernador de la provincia. ¿Qué es lo que inquieta por estas horas? No solo los recursos que estaban presupuestados en cuanto a obras de envergadura para todo el año que viene, obras nacionales en la provincia de Santa Fe, sí, sino también esta idea que estaba consensuada por el presupuesto de triplicar los subsidios al transporte público para el interior del país, intentando acomodar lo que recibe el AMBA en materia de subsidios para la movilidad con el resto de las regiones en Argentina. Rosario estaba muy latente de esto, fue parte de la decisión del intendente de no aumentar el boleto en noviembre pasado, cuando era la última facultad de este año para hacerlo. Va a tener que esperar hasta febrero para tomar esta decisión, pero lo cierto es que está en riesgo justamente el incremento de subsidios para el transporte público tras el fracaso en el Congreso de la Nación de la discusión del presupuesto para el año que viene. A propósito de transporte, Gustavo, mientras se resuelve el tema presupuestario, en febrero el intendente, porque tiene otra vez la potestad por un año más, puede aumentar el precio del boleto hasta un 90% de lo que marca el próximo estudio de costos que se está por conocer. Y la novedad saliente sobre el cierre de la semana pasada con respecto al transporte es que aparentemente se va a saldar una discusión histórica. El Rosario empezaría el año que viene en un sistema que va a llevar su tiempo a operar con la tarjeta SUBE, la tarjeta que subsidia no a las empresas de transporte público de pasajeros, sino directamente a los usuarios, con beneficios para veteranos de Malvinas, con beneficios para quienes cobran asignación universal por hijo, con una política de subsidios totalmente distinta que se diseñó hace tiempo
pero que no ha llegado a la ciudad de Rosario. Se estima que el año que viene va a empezar esa mutación del transporte. Rosario no va a tener más la tarjeta móvil, esa tarjeta inteligente, sino que va a empezar a operar con la tarjeta SUBE también, con un sistema de subsidios direccionado a los usuarios del transporte público de pasajeros y ya no a las empresas de transporte públicas y privadas que operan en la ciudad de Rosario. Bien, Marcos, detallado entonces el recorrido de este presupuesto que no fue posible sancionar, complicaciones para el transporte local y, por supuesto, lo anunció el propio secretario de Transporte, Diego Giuliano. Aquí llega la SUBE a Rosario con los detalles que vos diste. Cerramos este capítulo de información. Efectivamente, Gustavo, hasta mañana, que tengan un lindo día. Marcos Vizcarra, en Buen Día Rosario.